Cordial saludo, apreciado director y compañeras. Soy yo, Andrés Moyar Dumbaga. A continuación haremos el análisis y la socialización de las lecturas correspondientes para la síntesis. Tenemos la unidad 1, paso 2, autonomía del arte y la relación entre el arte, estética y política. Para estas síntesis realizadas tuvimos que leer unas lecturas que nos planteaba la guía de actividades, como lo son el manual anarquista de preparación artística y los espacios del arte. Bueno, de acuerdo a estos análisis y a esta síntesis que se realizó, vemos enfocado la preparación artística, que establece cómo busca definir e interiorizar la libertad intuitiva del arte. En este caso, viene exaltando las ideas de cada artista en diferentes ámbitos, como lo puede ser la propuesta o lucha que hace en cuanto a la defensa y a la libertad de este sistema. No quiere decir que venga entrando el socialismo, sino que todo lo contrario, interfiere para que todo el arte relacionado sea libre y sin prejuicios. Por otro lado, encontramos los espacios del arte que de manera pertinente y adecuada quieren abarcar los siguientes conocimientos y categorías definidas para brindar una estética experimental y de conocimientos. Esas categorías se centran en la cultura, la educación, la estética radial, y por otro lado las dos últimas son basadas en lo mismo, que es el desarrollo de las obras en los espacios, para que puedan ser libres y transmitidas de una manera formal adecuada para toda la audiencia. Por otro lado tenemos una de las preguntas analizadas, que es la pregunta número 1. Dice, ¿cómo se relaciona la pérdida de la autonomía del arte con su expansión más allá del campo propio y de la transgresión en el campo político? Esto quiere decir que todos los artistas generamos diferentes contenidos artísticos, valga la redundancia, y que son autónomos para dar a conocer una expresión simbólica y muy pertinente al público, pero a su vez se ve perdida y entra a ser transgresión a lo político, ya que existen diferentes normativas y parámetros que no admiten a que el arte sea eh, una muestra cultural y autónoma hacia todo el público como tal. Y según ellos, pues esto puede afectar ciertas condiciones o manejos que ya ellos consideran. Eso sería todo, muchas gracias, y le doy paso a mis compañeras. Cordial saludo, tutor y compañeras. Mi nombre es Kerly Dayana Rojas Cruz, estudiante del programa de Artes Visuales. En mi aporte para este espacio de socialización voy a hablar sobre los textos El espectador emancipado de Jacques Rancière y La sociedad sin relato de Néstor García Canclini. Ambos textos coinciden en señalar la transformación de los modelos tradicionales de conocimiento y participación en la sociedad contemporánea. Tanto Rancière como Canclini destacan la fragmentación del sentido y la pérdida de un discurso unificador, aunque ambos desde perspectivas diferentes. Mientras Rancière se centra en la perspectiva del espectador en la interpretación del arte, Canclini analiza el impacto de la globalización en la construcción de los relatos colectivos. Una diferencia clave entre ambos es que Rancière ve la emancipación del espectador como una posibilidad de construcción de sentido desde la igualdad y la autonomía, mientras que Canclini se enfoca en las consecuencias de la fragmentación de los discursos en la estructura social. Para Rancière, la interpretación individual del arte es una forma de resistencia y emancipación. Para Canclini, la crisis de los relatos colectivos generan incertidumbre y desafíos en la manera en que las sociedades se conciben a sí mismas. Ambos autores reflexionan sobre cómo la cultura y el arte han sido transformados por los cambios contemporáneos, ya sea desde la perspectiva del espectador como sujeto activo en la interpretación de las obras o desde la crisis de los relatos que estructuran la identidad social. Sus planteamientos invitan a repensar el papel del arte, la política y la comunicación en una sociedad que se caracteriza por la diversidad y la multiplicidad de discursos. Ahora daré respuesta a la pregunta: ¿cuáles son las paradojas del arte político que plantea Rancière y qué reflexión propone acerca de la eficacia de la estética? Jacques Rancière presenta varias paradojas sobre el arte político. Destaca la tensión que hay entre su autonomía y su capacidad de intervenir en la política, aunque el arte puede cuestionar el poder sin estar subordinado a él.
su inclusión al mercado artístico puede neutralizar su impacto al convertirlo en mercancía o discurso autorreferencial. Otra paradoja surge en la representación de los excluidos, ya que el arte puede darles voz, pero también reforzar su marginalidad en lugar de empoderarlos. Asimismo, Rancière cuestiona la idea de que el arte tenga un impacto político inmediato, argumentando que su verdadero poder radica en transformar la percepción y los marcos de representación de la realidad. Desde perspectivas complementarias, Kanitzer resalta la importancia de un arte comprometido que genere conocimiento crítico. Canclini analiza cómo la crisis del relato moderno afecta su rol en la sociedad, y Álvarez enfatiza la relación bidireccional entre arte y política. En síntesis, el arte político oscila entre la autonomía y el compromiso, y su eficacia no se mide por cambios directos en la realidad, sino por su capacidad de reorganizar lo visible y lo visible en la sociedad. Mi nombre es Fernanda Ramírez Salazar y voy a hablar de la síntesis, en este caso de los textos de Kanitzer, titulado Manual anarquista de preparación artística. En este texto el autor nos propone un enfoque transformador sobre las prácticas artísticas, respaldando un ideal que desafíe las estructuras tradicionales y jerárquicas del arte, centrándose en la idea de que el arte debe ser accesible y participativo, con el que nos sintamos libres y lleguemos a una reflexión crítica, invitando a los artistas como espectadores al cuestionamiento de las normas establecidas. Kanitzer nos destaca la necesidad de formar una autonomía en los estudiantes, sugiriendo que el aprendizaje debe ser colaborativo y no autoritario. En conclusión, el autor del Manual anarquista de preparación artística nos desafía a ver el arte como un espacio de resistencia y transformación en donde la creatividad se convierta en la herramienta de mejora del mundo. En La sociedad sin relato, Néstor García Canclini nos explora cómo el arte en las sociedades modernas y las transformaciones ha perdido su autonomía y su coherencia narrativa. Canclini nos invita a reflexionar de cómo la falta de relatos genera una fragmentación social y una ausencia de identidad colectiva. En la pregunta de qué manera el reparto de lo sensible condiciona la experiencia política y cómo operan las prácticas estéticas en el espacio de lo común, el concepto de reparto de lo sensible es fundamental en el pensamiento de Rancière, ya que se refiere a la manera en que las experiencias, percepciones y significados son distribuidos y organizados en la sociedad. Esta distribución afecta profundamente tanto a la experiencia política como a las prácticas estéticas en el espacio común. El reparto de lo sensible establece lo que es visible y cómo lo puede ser discutido en el espacio público. Este marco determina aquello que es considerado relevante y legítimo en el campo político. Aquello que no se incluya en esta distribución puede ser silenciado o ignorado, lo que limita la participación de ciertos grupos y perspectivas en el diálogo político. Rancière argumenta que las manifestaciones artísticas y políticas en los espacios públicos que desafían el reparto dominante de lo sensible tienen el potencial de crear nuevas formas de visibilidad. Estas intervenciones pueden reorganizar las percepciones colectivas, ofreciendo nuevas interpretaciones de la realidad y permitiendo que se escuchen voces que eran excluidas. Las prácticas estéticas pueden transformar el espacio físico y social en lo que Rancière llama el espacio común. Esto implica no solo la creación de la obra de arte, sino también la reconfiguración de cómo se utilizan y se perciben estos espacios, como por ejemplo, las instalaciones artísticas en los espacios públicos pueden generar encuentros inesperados y promover el diálogo entre diferentes grupos sociales. Estas prácticas artísticas y estéticas pueden activar la participación al invitar a los espectadores a involucrarse en la obra de forma poco convencional, al interrogar a las personas emocional y cognitivamente. El arte también puede servir como un catalizador para la reflexión crítica y la acción colectiva, convirtiendo de esta manera al espectador en un agente activo en el proceso político. En resumen, el reparto de lo sensible condiciona la experiencia política al definir qué es visible y lo que se puede discutir, afectando a las identidades colectivas y a las dinámicas de poder, mientras que las prácticas estéticas operan en el espacio común, creando nuevas configuraciones de visibilidad, promoviendo la participación y ofreciendo contranarrativas. A través de estas dinámicas, el arte y la política se entrelazan, permitiendo abrir espacios para la voz de aquellos que han sido excluidos. Muchísimas gracias y le damos paso a nuestra compañera. Cordial saludo, mi nombre es Ginny Paola Tobar, estoy en el grupo 15 del curso de Arte, Estética y Política. Para empezar, mi síntesis es la siguiente. Ambos textos nos ayudan a entender aún más sobre el arte, pues los dos reflexionan sobre el papel que cumple el arte en la sociedad contemporánea. El primer texto, el cual es Manual anarquista de preparación artística, desde la perspectiva de Kanitzer, critica la educación artística tradicional y propone un modelo anarquista donde todo lo que es la creatividad y la experimentación es esencial para el profesionalismo y la mercadotecnia. Sostiene que el arte debe ser una herramienta de aprendizaje, empoderamiento y cuestionamiento de poder.
no solo un producto de consumo o un medio de adoctrinamiento. También resalta la importancia de la ética artística y de una educación que elimine fronteras disciplinarias. El segundo texto, La sociedad sin relato, analiza la transformación del arte en el contexto de la globalización, la economía y la política. Menciona en cómo el arte ha perdido su autonomía tradicional al integrarse en la economía y los medios de comunicación. También se menciona su papel como espacio de ficción controlada, donde la incertidumbre y curiosidad se maneja de manera creativa. Se habla de la crisis del mercado del arte, la pérdida de la distinción entre realidad y simulación. En conclusión, el primer texto, el Manual Anarquista de Preparación Artística, busca más como donde el arte sea como una herramienta pero con más creatividad y con más experimentación, que el arte sea algo que no cualquiera puede hacer. Mientras que en el segundo texto, La sociedad sin relato, pues ahí se centra más como el arte en el mundo, en la economía y la política. Por parte de la economía, he escuchado que entre más dañada esté una pieza de arte, más va a ser su valor. ¿Por qué? Porque el arte no se puede destruir. El arte, entre más destruido esté o entre más cosas contenga su historia, más va a ser su valor. Siendo así, voy a responder el punto 4, que dice: proponga una relación entre el arte, espacio público y política en la contemporaneidad desde su contexto propio. Bueno, aquí lo que yo propongo, o lo que yo pienso, es que una forma de relacionar el arte, el espacio público y política en mi contexto, y bueno, en esta contemporaneidad, son los murales. Por ejemplo, hay muchas partes, incluyendo mi territorio, los murales han sido como una gran demostración de, por ejemplo, de muchas, bueno, donde la sociedad puede como hacer diferentes críticas, tanto en la política como en el aspecto ambiental, por ejemplo. Por aquí van a aparecer unas fotos donde en mi comunidad se usan los murales, por ejemplo, como para dar a entender que hay que cuidar más nuestros animales. Entonces, esa es como mi propuesta, de que los murales son una forma de relacionar todo esto en conjunto y en donde se puede expresar mucho.